Buenos días, ¿cómo les va? ¿Bien? Bueno, el tema que nos toca hoy es autofagia. Van a ver que por ahí yo me voy a adelantar con algunos conceptos que todavía no lo vieron los teóricos, pero bueno, ya ustedes, yo se los voy a nombrar, les van a quedar ahí para que después los retomen cuando vean, por ejemplo, citoesqueletos, ¿sí? O cuando vean, por ejemplo, apoptosis. Entonces, el teórico de hoy no lo van a encontrar muy desarrollado en los libros de texto, ¿sí? Es un tema que, si bien ahora vamos a ver cuando cuando avancemos en la clase, que ahora sí es un tema que está muy de moda, no está muy desarrollado. Entonces, muchos de los conceptos que yo les voy a dar están en paper, en trabajos científicos. Todos esos trabajos están a disposición de ustedes. Yo después les voy a decir cuáles son los que a mí me parecen, si a ustedes tienen la inquietud, la necesidad de leerlo a eso, de dónde los pueden llegar a obtener la información. Entonces, lo que nosotros vamos a ver hoy son las nociones generales del proceso de autofagia en mamíferos. Es decir, ahora, cuando empecemos, se van a encontrar con un gran número de proteínas que encima tienen nombres muy comunes, todos los nombres son iguales, prácticamente todas se llaman ATG con un número, entonces se hace un poco confuso. Pero después vamos a ir viendo cuáles son las cuestiones importantes, cuáles son las cosas que a ustedes les tienen que quedar claros para poder comprender el fenómeno de autofagia y posteriormente profundizar en el resto de la carrera o en su actividad profesional. Entonces vamos a empezar haciendo un poco de historia, ¿sí? Esta historia en realidad comienza en el año alrededor del año 1950. La persona que ustedes tienen acá es Christian de Duve. Christian de Duve, como ya se imaginarán, fíjense lo que escribió en el pizarrón, ¿sí? Fue la persona que describió por primera vez los lisosomas. Y trabajó con este señor, Albert Claude, que justamente es la persona, entre otras cosas, que desarrolló, que puso a punto un método de fraccionamiento celular, ¿sí? ¿Recuerdan? Trabajo práctico, fraccionamiento celular. Bueno, estamos hablando de la década del 50. Y lo interesante es que Christian de Duve encontró algo que se llamaba latencia. ¿Qué tiene que ver con la autofagia? Esto después vamos a ver. Por ahora no tiene nada que ver, pero eso vamos a ver. Encontró algo que se llama latencia. Fíjense qué interesante. De Duve es médico en realidad, nunca ejerció la medicina y se dedicó a la bioquímica. Es una persona muy inteligente, ¿sí? Entonces, él encontró algo que se llama latencia. Él en realidad estaba buscando el efecto de la insulina, ¿sí? ¿Qué efecto tenía la insulina? Estaba buscando ciertas fosfatasas que podían ser activadas con insulina. Entonces, ¿qué hacía? Obtenía hígados, fraccionaba los hígados y buscaba la actividad de una fosfatasa, no importa cuál. La cuestión es que no la encontraba. No la encontraba, pero a los 5 días de tener la muestra en la heladera, la actividad de la fosfatasa aparecía. Uno se podría haber vuelto loco ahí, pero él en realidad dijo, a ver, ¿y por qué puede ser eso? Entonces, postuló que esa fosfatasa podría estar dentro de un compartimiento que tuviera organela y que con el tiempo se liberara al medio, ¿sí? Y describió ese compartimiento que tenía a esa enzima como lisosoma, ¿sí? Otra persona, ¿sí? Que en realidad los tres trabajaron juntos, estas dos personas, de Duve y Palade, trabajaron con Claude, y fíjense qué interesante, también Palade ustedes ya algo habrán escuchado hablar, con los experimentos de Palade, sí, que también estuvo relacionado en el descubrimiento del tráfico de proteínas y de los ribosomas. Y justamente estas tres personas son las que reciben el premio Nobel en el año 1974 por el descubrimiento de cómo está organizada la célula intracelular, digamos, intracelularmente, ¿sí? El interior de la célula, cómo está organizado. O sea que estas tres personas son fundamentales en el estudio de la biología, ¿sí? Son prácticamente pioneros en lo que ustedes conocen hoy y hoy estudian como biología celular. Y en el año 1963, ¿sí? De Duve ya postula la existencia de algún proceso a través de la utilización de los lisosomas que pudiera digerir o reutilizar componentes de dentro de la célula. Y ahí es cuando acuña el término de autofagia, ¿sí? Ahí dice, bueno, habla de la autofagia, este es un trabajo, un review, donde él lo nombra, ¿sí? Y él lo nombra como un proceso catabólico en el cual los componentes del citoplasma son transportados al lisosoma para su degradación.
Estamos hablando del año 63. ¿Qué quiere decir la autofagia? ¿Sí? Obviamente tiene su origen del griego, auto, uno mismo, fagos, comer, y no es más ni menos que eso, ¿sí? Es comerse uno mismo. ¿Sí? El perro se come la cola, bueno, acá podría ser un autofagosoma, vamos a ver, persiguiendo una mitocondria. Entonces, ¿cuál es la importancia de este proceso de autofagia? ¿Sí? Va a tener principalmente dos cuestiones muy importantes. Una va a ser mantener la homeostasis celular, es decir, hay componentes, ustedes hasta lo estuvieron viendo, pero hay componentes, como puede ser una mitocondria, que tienen que ser eliminados de la célula porque ya no es funcional, y hay que eliminarla de alguna manera. Entonces, la manera de mantener, o eliminar, o depurar esos componentes, ahora después lo vamos a ver con mucho más detalle, y preservar la homeostasis celular, es a través de la autofagia. Y quizás el evento por el cual se empezó a estudiar, o el evento en el cual se ve más, en forma más evidente el proceso de autofagia, es cuando hay falta de nutrientes. Entonces, la falta de nutrientes y la necesidad de mantener la homeostasis celular van a ser las dos principales causas que después van a tener la autofagia. ¿Sí? Ahora bien, la autofagia está involucrada en un gran número de procesos, ya sea fisiológicos o fisiopatológicos. Y acá quiero que les quede claro, ¿sí? La autofagia es un proceso que ocurre en condiciones fisiológicas. Su desregulación, ya sea por un aumento o una disminución del proceso de autofagia, lleva a procesos fisiopatológicos. Estos son ejemplos que van desde enfermedades cardíacas, diabetes, daño, enfermedades neurodegenerativas, cáncer, inflamación, que esos serían casos en los cuales estamos hablando de momentos fisiopatológicos. Pero también fíjense, diferenciación, la diferenciación necesita de la autofagia, la inmunidad y el desarrollo. Bueno, otro ejemplo más para que ustedes tengan en todos los casos en los cuales se ha visto y se ha reportado en células de diferentes partes del organismo que puede estar actuando la autofagia, cuál es el rol y cuál es la enfermedad. Nosotros no vamos a hacer demasiado hincapié en cuáles son los procesos patológicos o fisiopatológicos, sino que nos vamos a involucrar principalmente en lo que es la biología celular de la autofagia. Bien. Entonces, cuando ustedes lean, se van a encontrar principalmente que existen tres tipos de autofagia. La macroautofagia, la microautofagia y la autofagia mediada por chaperonas. La verdad es que cuando ustedes escuchen hablar de autofagia como término único, está hablando de la macroautofagia. ¿Sí? A partir de ahora, cada vez que hablemos de autofagia, vamos a hablar de macroautofagia. Y acá tienen un ejemplo cómo se produce la digestión de una organela. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Todo muy general. Y lo importante es que dentro de la autofagia nosotros nos vamos a encontrar con procesos no selectivos y con procesos selectivos. Vamos a ver que los procesos no selectivos están más bien relacionados cuando hay falta de nutrientes, y los procesos de autofagia selectiva, es decir, voy a producir la autofagia de una organela o un componente determinado, ¿sí? Están dados principalmente, ¿sí?, en forma selectiva, y vamos a tener mitofagia, pexofagia, o sea, la autofagia de peroxisomas, ribofagia, R-fagia, o sea, autofagia del retículo endoplásmico, xenofagia, es decir, producir autofagia, en realidad una es como una degradación, una digestión de microorganismos patógenos que están dentro de la célula, y la degradación de proteínas agregadas, ¿sí? Esto es muy importante. Ustedes ya vieron que cuando se produce agregación de proteínas, esas proteínas tienen consecuencias desde el punto de vista fisiopatológico, ¿sí? En enfermedades, por ejemplo, neurodegenerativas. Entonces, la autofagia en sí, como yo les dije, ya de Dube en el año 63 postuló el término. La autofagia es un evento que se ve microscópicamente. Fíjense que el autofagosoma tiene 1 micrómetro más o menos de tamaño, o sea que se puede ver desde el punto de vista de la microscopía óptica. ¿Sí? Entonces, lo que se describió en un principio fue un evento microscópico. ¿Qué se veía? Que a una parte del citosol u organelas se formaba alrededor de ellas, ¿ven?, una estructura de doble membrana. Esa estructura de doble membrana engloba esos componentes y posteriormente esa estructura
ese autofagosoma, que ahora vamos a ver cómo se ensambla, se fusiona con los lisosomas y produce la degradación de los componentes que están dentro de esa estructura de doble membrana. O sea, es un evento microscópico. Se describió, ¿sí? Ya se conocía que ocurría esto, y los pasos que tiene, ¿sí? Como pueden ver, es... Ahora después vamos a ver la parte molecular de esto, ¿sí? Así que, si no llegan a comprender algo de esto, me paran, porque después vamos a ponerle a eso proteínas que van a cumplir las funciones moleculares. Entonces, si uno tiene que definir los pasos de la autofagia, existe un momento que es la inducción. Algo, un evento que desencadena la iniciación del proceso de autofagia, ¿sí? Eso se conoce como inducción. Hay un segundo paso en el cual ocurre la nucleación, es decir, se indica de alguna manera en el lugar donde va a comenzar a formarse esa estructura. En ese momento se forma una estructura que se conoce como fagóforo. ¿Está? Bien. Una vez que ocurre la inducción, la nucleación, y comienza a formarse el fagóforo, ese fagóforo comienza a crecer como tiene que empezar a recibir membranas, es decir, tiene que empezar a recibir fosfolípidos en un proceso de elongación y expansión. Comienza a crecer. ¿Cómo crece? Porque empieza a recibir fosfolípidos. Ahora podemos ver cómo. Esa elongación, en un momento, esa doble membrana, esa doble bicapa fosfolipídica, se cierra y tenemos en ese momento el autofagosoma. Ese autofagosoma, posteriormente, va a fusionarse con endosomas y lisosomas, formando un anfisoma, ¿sí? A veces lo van a encontrar, en algunos lugares directamente de estructura no se la considera como tal, pero bueno, si ustedes se encuentran con ese término que es el anfisoma, es cuando comienza a fusionarse. Y cuando el lisosoma ya se fusionó y comienza la degradación y la recuperación de los componentes, tenemos un autofagolisosoma o autolisosoma, también lo van a encontrar, depende de donde ustedes lean el concepto. ¿Está? Todo lo que estamos viendo ahora es microscópico, no hablamos de nada molecular. Entonces, ese fenómeno, que es un fenómeno morfológico, se veía al microscopio, estaba descrito, hasta que en el año 1992, un señor llamado Oyumi, ¿qué fue lo que hizo? Comenzó a hacer estudios genéticos en levaduras, como los que ustedes ya vieron en trabajo práctico y vieron los teóricos anteriores. Empezar a hacer mutantes y fijarse cuáles de esas mutantes tenían la capacidad de formar o de generar la autofagia o no. ¿Sí? Hizo estudios genéticos, también encontró genes ortólogos, es decir, esos genes que encontró que tenían función en la autofagia, los había encontrado en varias especies, en levaduras, en mamíferos, y eso es un gen ortólogo, que tiene un ancestro común. O sea que es un proceso que está muy conservado en los organismos eucariontes. Y él empezó a describir esas proteínas, esos genes en realidad, y les puso el nombre de APG. Después, con el tiempo, en realidad se llegó al consenso de que todos esos genes y esas proteínas involucradas en la autofagia llevan el nombre de ATG, ¿sí? Que viene del inglés. Genes relacionados con la autofagia. Este señor Oyumi recibió el premio Nobel este año por el descubrimiento de los genes que están involucrados en la autofagia. Después yo les voy a mostrar también, porque no solo describió los genes en levaduras, también lo describió en eucariontes y describió procesos bastante interesantes de autofagia. De hecho, recibió el premio 1 de 1, o sea, él recibió el premio completo, ¿sí? El premio Nobel por el descubrimiento de la autofagia. Vieron que a veces hay más de una persona, yo les había mostrado, por ejemplo, como Palade, de Diu, habían recibido un tercio del premio Nobel. ¿Sí? De hecho, ustedes pueden entrar a la página de los premios Nobel, y a mí me gustaría que una vez que terminen de estudiar este teórico, vieron el premio Nobel tiene generalmente una lectura, que es lo que dice este señor cuando recibe el premio Nobel, un artículo que es de divulgación general, en el cual explican más o menos para la población en general por qué se le dio el premio Nobel y qué es lo que descubrió, y otro que es más específico o más con mayores conceptos. Entonces me gustaría que, después de que ustedes lean el teórico,
estudien el teórico, vayan y lean directamente ese artículo, que es muy chiquito, son 3 páginas, a ver si lo comprenden. Si ustedes logran comprender ese artículo, quiere decir que entendieron el tema, ¿sí? Es una buena manera, si ustedes leen y dicen, esto es por esto, digamos, se sienten familiarizados, entienden lo que le está hablando el artículo de 3 paginitas nada más, quiere decir que entendieron el tema, ¿sí? Está muy cortito y muy conciso. Bueno, la historia es que esos ATG, por desgracia, casi todas las proteínas se llaman ATG en la autofagia, ¿sí? ATG1, ATG2, ATG3, ATG8. Entonces es bastante difícil acordarse de los nombres, ¿sí? Entonces ustedes se van a encontrar esto, por ejemplo, que cada ATG está involucrada en un proceso en particular, ¿sí? Justamente porque cumple una función determinada. Una tablita chiquita de las proteínas, las ATG. Este trabajo, ustedes tienen, bueno, no se ve muy bien, separados. Ahora vamos a ver por qué están separadas estas proteínas. Y fíjense que están descritas en levaduras y están descritas en mamíferos. Y acá les dice qué función cumplen. Y el proceso es complejo, requiere la utilización de un montón de conceptos que ustedes ya vieron en la cursada de biología, porque obviamente ya empezamos a ver, fíjense, a medida que avanza la cursada, empezamos a ver ya procesos que debemos conocer de alguna manera, los procesos más básicos que vieron al principio de la cursada. Entonces, van a ver que aparecen fosfolípidos, aparecen tráfico vesicular, aparece citoesqueleto, aparece activación, desactivación de proteínas, etc. Parece terrible esto, pero ahora van a ver, al final de la clase van a ver que no es tan terrible, que se puede de alguna manera comprenderlo sin saber absolutamente todos los nombres. Hay algunos nombres que yo sí quiero que los retengan, porque justamente tienen que conocerlos, pero no les voy a pedir absolutamente que me digan, sobre todo, por ejemplo, los complejos similubiquitina, que me digan absolutamente todas las ATG involucradas. Pero sí algunas que son importantes. Y si ustedes ven acá, esto que al final en el centro tiene el fagóforo, la formación del fagóforo, está dividido en 4 procesos. Sí, de hecho se considera que hay 4 maquinarias moleculares que forman el core, el núcleo de la autofagia. Como yo les decía, la autofagia involucra prácticamente todos los componentes de la célula, todos los mecanismos, citoesqueleto, pero bueno, uno puede definir lo que es el core, el núcleo, los componentes fundamentales de la autofagia, que pueden dividirse en 4. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Entonces, la maquinaria bioquímica que tiene la autofagia puede definirse en 4 complejos. ¿Estamos? 4 complejos forman el core, o el núcleo, o los componentes indispensables de la autofagia. Uno es el complejo ULK. ULK es un complejo que tiene actividad de quinasa. ¿Cuántas ATG? Un montón están involucradas, ¿sí? Pero principalmente vamos a ver estas, ¿sí? Este complejo, fíjense, tenemos las proteínas, ven acá, varias proteínas, ¿lo ven? Hay varias ATG. Recuerden, cada vez que ya aparezcan acá, esto que tiene acá son cómo se nombran en las levaduras. Acá es cómo están nombradas en mamíferos, que a veces coincide, a veces no, ¿sí? Entonces acá hay principalmente 3 proteínas. La ULK1,2, que es la quinasa propiamente dicha, y principalmente vamos a ver que hay 2 proteínas, ¿sí? La FIP200 y la TG13. Entonces, fíjense, cuando está formado este complejo, ven que acá hay una proteína que ustedes ya la conocen, es un complejo bastante grande que es mTOR, ¿lo ven ahí? ¿Se acuerdan cuando me lo enseñé en la traducción, clase pasada? Bueno, mTOR lo que hace es fosforilar a ULK y a la ATG13 y mantiene todo este complejo inhibido. Cuando mTOR deja de estar activo, deja de estar fosforilando estos complejos y la proteína ULK se vuelve activa y fosforila tanto ATG13 como FIP200. Pregunta básica, ¿no? Que uno acá ya se hace. Fosforilación, fosforilación. En un momento está activo cuando está fosforilado y en otro momento está inactivo cuando está fosforilado. ¿Por qué puede pasar eso?
¿Sí? ¿Por qué se les parece que esta proteína ULK, cuando está fosforilada, puede estar inactiva? O la TG13 está fosforilada acá, está inactiva, y cuando está fosforilada acá está activa. Pero cambia su conformación. ¿Pero por qué una fosforilación puede activar y otra puede inactivar? Bien. Más que por la cantidad, yo diría por el sitio que está fosforilado. Hay sitios que se fosforilan y favorecen la activación, y otros sitios que se fosforilan y inactivan a la proteína. ¿Sí? Esto es para repasar conceptos que ustedes ya conocen. Entonces, este es el primer complejo que vamos a ver. ¿Está? Ahora después los vamos a juntar a todos. Segundo complejo involucrado en la maquinaria de la autofagia, ¿sí? Es el complejo de la PI3 quinasa clase 3. Fosfatilinositol 3 quinasa clase 3. Fosfatilinositol y las quinasas de este fosfolípido, ustedes ya lo vieron, ¿o no? La PI3 quinasa, ya esto ustedes lo vieron, ¿sí? Pero en este caso vamos a hablar de los dos en realidad, pero en este caso vamos a hablar del complejo 3. Si ustedes recuerdan, acá tienen, me pasé, fíjense, esto ya ustedes lo vieron, el fosfatilinositol puede ser fosforilado en diferentes sitios, ¿sí? Y la fosforilación, recuerdan, el fosfatilinositol difosfato por acción de la fosfolipasa C, que da diacilglicerol, inositol 3-fosfato, que es una vía de señalización. Bueno, en realidad el complejo que nosotros, les muestro, ¿sí? ¿Se acuerdan también? Este complejo es el de clase 1. También, ¿se acuerdan que se forma el fosfatilinositol 3-fosfato? Se une la PDK1, la KT o PKB. ¿Lo recuerdan? Y esta justamente es la que puede actuar sobre mTOR y activarlo. ¿Está? Esa es la que ustedes vieron hasta ahora. O sea, fíjense, mTOR, esto ustedes ya lo vieron, mTOR que estaba relacionado con ¿qué? Con el primer complejo que vimos. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Bien, guárdenlo, ahora lo vamos a ver. Pero el que yo les estoy mostrando ahora es el de clase 3, que es el que produce, a partir de fosfatilinositol 3-fosfato. Este es otro. ¿Está? ¿Es una quinasa de fosfatilinositol? Sí, pero esta es la de clase 3. ¿Está? ¿Lo ven? Bien. Este complejo es bastante complejo, como ven, pero quiero que presten atención principalmente a algunas proteínas que están acá. Fíjense, hay una proteína que es la P150, que miren qué tipo de proteína es. Integral. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Y esta proteína P150 lo que va a hacer es unir a esta proteína que ustedes tienen acá, BPS34. Que en realidad esa BPS34 no es ni más ni menos que la fosfatilinositol 3 quinasa. Es la quinasa del complejo. Todo el resto de las proteínas que ustedes ven acá, lo que van a hacer es activar o inhibir esa quinasa. ¿Estamos? Fíjense, importantes de estas proteínas que me interesa, esta Beclin 1, Beclina, vamos a castellanizarla, porque es la que activa a esa fosfatilinositol 3 quinasa. Esa fosfatilinositol 3 quinasa, cuando se active, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a producir? Alguien que me lo diga. Fosfatilinositol 3-fosfato. ¿Está? Esa es la función de este complejo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Quedó claro? Segundo complejo. Listo. ¿Estamos todos claros acá? ¿Sí? Sí. Beclina lo que hace, lo vamos a volver a ver, es activador de esa proteína quinasa, de la fosfatilinositol 3 quinasa, perdón. ¿Sí? Recuerden, complejo ULK, otra quinasa, complejo de la PI3 quinasa clase 3. ¿Estamos? Perfecto. 4 complejos. Ahora después los vamos a juntar. Este es el más engorroso en números y nombres. Pero desde el punto de vista del mecanismo ustedes ya conocen más o menos, porque es un complejo que se llama sistema de conjugación simil-ubiquitina. ¿Recuerdan la ubiquitina? ¿Sí? Bueno, acá no hay ubiquitina, pero el sistema por el cual se activa y se van transfiriendo, ahora vamos a ver unas proteínas,
Es similar a lo que ocurre con la ubiquitina. Recordemos, esto es lo que ustedes vieron, en el cual yo tengo una enzima o una proteína E1 que se une a la ubiquitina. Esa ubiquitina después es transferida a otra proteína que es la E2, y esa E2 junto con la proteína E3 lo que van a hacer es formar lo que vendría a ser la ubiquitina ligasa y van a transferir esa ubiquitina a una proteína. Bueno, este complejo se comporta igual, pero no transfiere ubiquitina. Transfiere a dos proteínas que son ATG8 y ATG12. La más importante de estas es la ATG8. Ahora vamos a ver por qué. Que en mamíferos se llama LC3. Y esta LC3 es el núcleo de la autofagia. Tranquilos, ¿sí? Tranquilos. Entonces, hay dos proteínas, como yo les decía, que son similubiquitina, que son la ATG12 y la LC3, o la ATG8, LC3. Acá está. ¿Por qué son símil? Porque van a ser las que se van a ir activando y transfiriendo. ¿Está? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Díganme sí, no, porque se va a complejizar. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces fíjense que, como yo les decía, empiezan a aparecer muchas proteínas. En realidad es un sistema similubiquitina porque yo voy a tener dos procesos similares en los cuales se va a ir activando la ATG12 o la LC3, se va a ir transfiriendo y se van a terminar generando esa proteína, se van a unir a algo, como hace con la ubiquitina. ¿Estamos hasta ahí? Miren, ATG12 se une a ATG7 y se va activando y forma un complejo, que este complejo es en realidad el complejo E3 ligasa, que lo que va a hacer es que esta LC3, no desesperen, ya vamos a ver cómo lo hace, se termine uniendo a través de un aminoácido, ¿sí? De una glicina, a un fosfatidil etanolamina. Es decir, todo este proceso que tiene dos complejos similubiquitina que se van activando, la finalidad es que esa LC3 termine unida covalentemente a un fosfolípido que es la fosfatidil etanolamina. Que si ustedes recuerdan, nosotros eso no lo habíamos visto que se podían unir a otros fosfolípidos o inclusive unirse a moléculas como ácidos grasos, ¿sí? Entonces esto es un caso particular. Todo este complejo, toda esta maquinaria, la única función que tiene es activar esta LC3 para que termine unida a un fosfolípido y de esa manera pasamos de una proteína que podría ser soluble a una proteína ¿de qué tipo? Periférica, integral, ¿qué? Si está unida a un fosfolípido, ¿a ustedes qué les parece que va a ser ese fosfolípido, esas colas hidrofóbicas? Va a pasar a ser una proteína integral de membrana. Entonces, toda la finalidad de este complejo, estos dos complejos, es eso. Generar una proteína unida a fosfatidiletoanolamina para que pueda quedar anclada a una membrana. ¿Sí? Bueno, y el cuarto complejo es un complejo que se conoce como de proteína transmembrana, que en realidad lo que va a hacer es una proteína transmembrana, que es la única importante desde el punto de vista de su nombre, ahora vamos a ver otra. Lo que hace es direccionar, es una proteína transmembrana que está en vesículas y va a hacer que esas vesículas vayan acercándose a donde se está formando el fagóforo o el autofagosoma y llevar los lípidos, la membrana, para que crezca ese autofagosoma, ese fagóforo crezca y se cierre y forme el autofagosoma. ¿Está? Son los cuatro complejos. ¿Quedó claro? El ULK, el de la PI3 quinasa de clase 3, proteína de transmembrana, y el que vimos recién, que era el del similubiquitina, en el cual yo quiero lograr generar la proteína LC3, unida a fosfatidiletoanolamina. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a tratar de integrarlos. ¿Sí? Entonces, la autofagia en sí, esos cuatro complejos tienen que interactuar para formar y concluir con la autofagia. Bien. Entonces, el complejo ULK, ¿sí? Es ese complejo que está activado, en realidad está inhibido por mTOR, va a estar involucrado en el proceso de respuesta a la inanición. ¿Qué quiere decir respuesta a la inanición?
Yo les estuve diciendo que la autofagia es cuando faltan nutrientes, se puede desencadenar. Bueno, los organismos que entran en inanición desencadenan el proceso de autofagia para conservar los niveles de energía y poder subsistir. Y esa autofagia consiste en degradar componentes del citosol. Bueno, el ULK va a estar directamente relacionado con esos procesos de inanición y va a desencadenar la autofagia. El complejo de la PI3 quinasa, pregunta de examen esto, ¿sí? Genera el fosfatilinosol 3-fosfato, que va a indicar el sitio donde se va a comenzar a formar ese fagóforo. Es decir, que este complejo es el complejo por excelencia de nucleación. Va a decir, a partir de acá comienza a formarse el fagóforo. El complejo El complejo símil-ubiquitina, que como yo les decía, la función es formar esa proteína LC3 unida a fosfatidiletonolamina, que cuando se une a fosfatidiletonolamina pasa a llamarse LC3-2. ¿Sí? LC3 primero se cliva, ahora lo vamos a ver, pasa a LC3-1, y cuando se une a fosfatidiletonolamina se llama LC3-2. Y tiene varias funciones el LC3-2 que ahora lo vamos a ver. Y el complejo de transmembrana que lo que hace es direccionar vesículas, ¿sí?, con fosfolípidos, obviamente, para que ese fagóforo crezca. Así es como se empiezan a interrelacionar los 4 complejos. Bien, ¿sí? Como yo les decía, indican la formación. Bien, pasamos a la siguiente. Entonces, ahora empezamos a juntar lo que era la observación microscópica de la autofagia con los mecanismos moleculares. ¿Recuerdan? Podríamos decir que microscópicamente había una inducción, una nucleación, una expansión, elongación y un terminado y un cerrado. Bueno, fíjense, el complejo ULK va a estar principalmente relacionado con los procesos de inducción por inanición. El complejo de la PI3 quinasa clase 3 va a estar relacionado con la nucleación y con la formación del fagóforo, de esa estructura incipiente que va a terminar formando el autofagosoma. Y los complejos similubiquitina y de proteína transmembrana lo que van a estar involucrados son en los procesos de elongación, expansión y terminación o cerrado. O sea, ya a esos complejos los estamos poniendo en un lugar microscópicamente determinado. Bueno, ahora vamos complejo por complejo a retomarlos, vamos a ver cómo se interrelacionan y cómo están relacionados en sí para formar toda esa estructura que es el autofagosoma. Entonces, yo le dije, el complejo ULK puede existir autofagia que de alguna manera pase o bypasse el complejo ULK. Pero como yo les decía, la autofagia, quizás porque es el evento en el cual se ve manifestado en forma más exacerbada la autofagia, y por eso se estudió, es en el proceso de inanición o falta de nutrientes. Entonces los primeros procesos que se describieron fue por someter a las células a falta de nutrientes. Entonces, bueno, esto parece muy complicado, pero no es tan complicado. Fíjense. Bueno, me aparecieron todos al último, no importa. Acá en toda esta vía de señalización ustedes ya una parte la conocen. O sea que le vamos a sumar algo, pero ustedes ya la conocen esta vía de señalización. Y acá vamos a ver más o menos que hay 3 eventos están descritos que terminan activando o inactivando a mTOR. Entonces dijimos que el complejo ULK tiene que activarse, ¿para qué? Para que comience, es una inducción para que comience la autofagia. ¿Estamos? Dijimos que mTOR lo que hacía era inhibir ese complejo de la ULK. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. Entonces, pensemos un poco. Si hay insulina en el medio, ¿a ustedes qué les parece? ¿Faltan nutrientes o no faltan nutrientes? No, generalmente hay insulina cuando hay altos niveles de glucosa, por ejemplo. Entonces eso quiere decir que la célula
no estaría necesitando nutrientes, entonces lo más lógico sería que la insulina, ¿qué es lo que haría? ¿Activaría o inhibiría a la autofagia? Inhibiría la autofagia. ¿Sí? Entonces empecemos por ahí. La insulina, al final del camino, tiene que inhibir la autofagia. Entonces, mTOR, ¿qué dijimos? ¿Activa o inactiva el complejo ULK? Lo inhibe o lo inactiva. Entonces quiere decir que tiene que estar activado mTOR al final de la vía para que la autofagia no se desarrolle. Bien, entonces todo lo que ustedes ven acá es un mecanismo molecular a partir del cual la insulina lo que va a hacer es activar a mTOR para que mTOR mantenga la autofagia inhibida. ¿Sí? ¿Cómo es el mecanismo? Bien, ustedes ya lo conocen en parte. La insulina se une a receptor, activa, fíjense, a la PI3 quinasa. ¿Cuál PI3 quinasa? La de clase 1, ¿sí? Que es la de la vía de señalización. Entonces, ¿qué forma? A partir de fosfatilinositol difosfato forma fosfatilinositol trifosfato. Y eso terminaba activando, ustedes ya lo vieron, AKT. ¿Sí? Y acá viene una especie de trabalengua que es un poco complicado, pero después ustedes agarran papel, lápiz y lo van a sacar. AKT lo que hace es inhibir al activador de mTOR. Complicado. ¿Qué quiere decir? AKT va a inhibir a esta proteína que está inhibiendo al activador de mTOR. Entonces, si yo tengo una proteína que inhibe al inhibidor del activador, ¿cuál es el proceso final? Activación de mTOR. Es complicado, yo sé porque es como un trabalengua, pero fíjense, van siguiendo la vía. AKT inhibe esta proteína que estaba inhibiendo esta proteína que activaba mTOR. El AKT se activa por insulina. Es la vía de señalización que ustedes ya conocen. Acá dice que PTEN inhibe, en realidad lo que hace PTEN es hacer el camino inverso. Está medio mal eso, para mi gusto. Entonces, si hay un organismo de glucosa, ahí vamos con todo el camino, hay insulina, la insulina activa a la PI3 quinasa, se forma fosfatilinositol 3-fosfato, esto activa AKT, AKT inhibe a TSC, que es una proteína que está inhibiendo una proteína G que está activando a Rho. Inhibe el inhibidor del activador. Véanlo, cuando ustedes se sienten con el papel van a ver que no es tan difícil. Ay, no quiero pasar todavía. ¿Por qué? Perdón, porque me quedó al revés la animación. Quería que aparezcan las cosas distintas. Bueno, fíjense qué interesante simplemente para que ustedes hagan un... Sí. AKT lo que hace es inhibir al inhibidor del activador de mTOR. Te falta un paso. Te falta un inhibidor. ¿Ven esta proteína? Reb lo que hace es activar mTOR. Esta proteína, que es TSC lo que hace es inhibir a Reb. Entonces, la mejor forma de activar mTOR es sacar a este inhibidor de enzima que está inhibiendo el activador de mTOR. ¿Qué hace AKT? Inhibe el inhibidor de la proteína activadora de mTOR. ¿Va más o menos? Después agárrenlo y mírenlo con más detenimiento, porque como es un juego de inhibidores y activadores se hace un poco complicado, pero es bastante lógico. Sí, señor. Sí. Sí, ese es el esquema, está en la página 377 creo, ¿sí? Ahí está un poquito más fácil. Sí, este en realidad tiene muchas pelotitas, muchas fosforilaciones y se hace un poco complicado. Pero está bueno, me gusta a mí porque tiene varios procesos, ahora vamos a ver. Fíjense que, para que ustedes vean, esta proteína Reb que activa mTOR es una proteína de tipo G. O sea que tiene que tener, ¿qué cosa para estar activa? GTP, ¿sí?
Y esta proteína, que lo que hace es inhibir la activación de esta proteína G, es una proteína que estimula la hidrólisis del GTP por esa proteína. Por eso inhibe su activación. ¿Ven? O sea que esta es una proteína GAP. Y fíjense que AKT en realidad lo que hace es fosforilar a esta GAP para que se vuelva inactiva. O sea, acá tienen varios procesos, varias cosas que ustedes ya vieron de cómo se regula la activación de una proteína, ya los tienen acá. ¿Sí? Y ven que se empieza a entremezclar todo. Bien. Vamos a seguir un poquito más con este gráfico. ¿Sí? Dijimos insulina. Otros dos casos en los cuales la insulina dijimos, bueno, activa mTOR y mTOR al activarse inhibe el complejo ULK y mantiene frenada la autofagia. ¿Sí? De igual manera, la presencia de aminoácidos esenciales, que esta es un poco más fácil, ¿sí? En un proceso que no se conoce mucho todavía, hay algunos que dicen que es por interacción directa con esta proteína RAG, que también es una proteína G, otros dicen que hay receptores que activan esa proteína RAG, pero ¿qué pasa? La célula sensa si hay aminoácidos esenciales. Si hay aminoácidos esenciales, ¿qué hace? Activa esta proteína RAG. ¿Qué es lo que hace? Activa mTOR. Y si activa mTOR, ¿qué pasa con la autofagia? Se inhibe. Lógico, hay aminoácidos esenciales en el medio, yo no tengo necesidad de generar un proceso tan costoso energéticamente como la autofagia. Y ahora vamos a un caso que es al revés. Fíjense, dice estatus de energía, la relación AMP cíclico ATP. Si la relación AMP cíclico ATP aumenta, es decir, que hay más, empieza a aumentar el AMP cíclico no. Si empieza a aumentar el AMP y disminuir el ATP, quiere decir que ¿qué pasa? Es un sinónimo de que hubo una disminución en la energía y una disminución, por ejemplo, en los nutrientes. Entonces, en ese momento, ¿ustedes qué les parece que quiere hacer la célula? ¿Activar o no activar la autofagia? Activarla, ¿sí? Entonces, fíjense que acá hay una proteína que cuando aumentan los niveles de AMP se activa y lo que va a hacer es activar al inhibidor del activador de mTOR. ¿Vamos de vuelta? Aumenta AMP cíclico, se activa una quinasa que lo que hace es activar a esta proteína TSC. Al activarla, ¿qué es lo que pasa? Inhibe esta proteína G, que es la REP, y al inhibir esa proteína G, ¿qué pasa? ¿REP qué hacía? Activaba mTOR. Si yo inhibo el activador de mTOR, ¿qué pasa con mTOR? Se inactiva. Y si se inactiva mTOR, ¿qué pasa con la autofagia? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Recuerden, mTOR inhibe la autofagia. Es complicado, se tienen que sentar con lápiz y papel y sacarlo. Bueno, fíjense que interesante, ¿no? Porque todos estos procesos, ¿sí?, están conviviendo. Entonces, la célula está constantemente sensando, ya sea por un mecanismo endocrino o por la disponibilidad de energía o de aminoácidos, el proceso de autofagia. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué les voy a preguntar de esas proteínas REB, los aminoácidos? Y eso probablemente poco, pero sí necesito que sepan cómo es la vía de la insulina y el mTOR, que tengan la noción de qué es lo que pasa. ¿Sí? Bien, entonces, si nosotros ahora vamos a utilizar mucho este esquema que es adaptado, ¿sí?, de Nature, de una publicación de Nature. Entonces, dijimos, el primer proceso en este caso es la inducción de ULK. Por algún motivo se inactiva mTOR. Se inactiva mTOR o mTOR, entonces se desencadena la autofagia. Es esta etapa que está acá. Fíjense que hay un camino que por falta de nutrientes a través de una proteína que es la JNK1 puede inhibir una proteína que se llama BCL2 que está inhibiendo la beclina. Entonces, si hay falta de nutrientes, se inhibe BCL2 que estaba inhibiendo beclina y yo les dije que beclina activaba al complejo de la PI3 quinasa, clase 3. Entonces, fíjense que también hay procesos que a veces no necesariamente dependen de mTOR. O sea, podemos saltear esa inducción en parte. Pero bueno, se activa ese complejo de la ULK y ese complejo de la ULK lo que va a hacer es activar a proteínas que lo que van a terminar haciendo es activar a ese complejo de la PI3 quinasa.
Es decir, el complejo de la P3 quinasa, esto es todo un complejo de inducción, lo que va a formar es fosfatidilinositol 3-fosfato. ¿Y qué dijimos que hacía ese fosfatidilinositol 3-fosfato? Marcaba el sitio de nucleación en donde iba a comenzar a construirse ese autofagosoma. ¿Sí? Esto simplemente para que ustedes lo sepan, ¿sí? Ese momento en el cual comienza a formarse ese fagóforo, ¿sí? Tiene diferentes nombres, si es en levadura o en mamífero, no importa, lo interesante es que ese fagóforo puede empezar a formarse en retículo, en Golgi, en membrana plasmática y en mitocondria. Sí. Sí. Hay una relación. Acá hay un punto que es un poco discutido, ¿sí? Pero en teoría ULK va a activar a la proteína AMBRA, que está relacionada en la activación de todo el complejo. Sepan que este complejo de inducción, cuando se activa, activa el complejo de la PI3 quinasa. Esta parte yo no la quería dar tan molecularmente, ¿sí? Pero es a través de AMBRA, que es otra proteína involucrada en todo ese complejo. Por eso son complejos de muchas proteínas que todas tienen su función, todas pueden activar o algunas pueden inhibir. Entonces, esa es la conexión. Es por AMBRA, que va a activar Beclina y Beclina activa a la PI3 quinasa. Bueno, ¿a dónde se puede formar esa nucleación, como yo les decía? ¿A dónde es la plataforma? Bueno, en mamíferos puede ser en retículo, en Golgi, en membrana plasmática y en mitocondria. Y acá hay un poco de pelea de a partir de cuál y dónde se forma, y la realidad es que probablemente de dónde se esté generando o se esté formando ese fagóforo va a depender del modelo de estudio, ¿sí? De cuál sea el estímulo. Pero ustedes sepan que, bueno, puede llegar a formarse tanto en retículo como Golgi, membrana plasmática o mitocondria principalmente. Entonces, bien, el más conocido quizás ese es el que se forma sobre retículo, porque forma una estructura muy característica que se llama omegasoma. Entonces, se produjo la inducción, se produjo la nucleación, se formó el fosfatilinositol 3-fosfato. Se marcó el sitio de nucleación a partir del cual se va a formar el fagóforo y posteriormente el fagosoma, el autofagosoma. ¿Sí? Entonces, se marcó. ¿Qué tiene que pasar ahora? Ya está marcado acá. Acá es el lugar donde tiene que formarse. Acá es donde va a englobar. ¿Qué tendría que pasar ahora? ¿Qué tiene que llegar ahí? Tienen que empezar a llegar los fosfolípidos para hacer crecer esa estructura de doble membrana de 1 micrón, que es bien grande, lo tienen que tener membrana. Entonces tienen que empezar a llegar lípidos, ¿sí? ¿Quién va a traer esos lípidos? En realidad el complejo que va a traer esos lípidos es el complejo de proteína transmembrana, o ATG9, que es una proteína transmembrana que lo que va a hacer es decirle, esta vesícula, direccionarla hacia el sitio donde está formándose el autofagosoma. Y miren esto. ¿Cómo es el nexo entre ese fosfatilinositol 3-fosfato y esa proteína transmembrana que lleva esa vesícula con fosfolípidos? Bueno, hay una proteína que la van a escuchar con el nombre de ATG18 o WIPI, que lo que hace es reconocer al fosfatilinositol 3-fosfato. Lo reconoce, ¿sí? Hay una proteína que puede ser, la van a escuchar con el nombre de ATG18 o WIPI, que lo que hace es reconocer ese fosfolípido. Se une ese fosfolípido y de esa manera, por interacción con ATG9, y estas vesículas se van a transportar, bueno, eso que es mucho más complejo, va a empezar a llevar las vesículas que tienen los fosfolípidos y empezar a hacer crecer ese fagóforo para que comience la expansión de ese fagóforo. ¿Está? Fíjense que son los 4 complejos de los que estábamos hablando. Sí, señor, así es. WIPI reconoce el fosfatilinositol 3-fosfato. Y WIPI va a ser el que va a interaccionar con la proteína TG9 y le va a indicar a esa vesícula que tiene ATG9 que tiene que llevar, que tiene que arribar o unirse y fusionarse en ese lugar. En realidad acá lo que está haciendo es llevar a la vesícula.
Porque, vamos a pasar esto, esas vesículas ¿de dónde vienen? Principalmente en eucariontes superiores, en mamíferos, se ha visto que vienen principalmente de Golgi y de los endosomas. ¿Sí? Es decir, que esa proteína ATG9 está presente en el Golgi, está presente en los endosomas y por algún mecanismo empieza a direccionarse justamente a donde se va a formar el autofagosoma. Bien. Y acá entra el complejo similubiquitina. Entonces, tenemos el fagóforo que comienza a formarse y se va a formar ese complejo similubiquitina que lo que va, ¿cuál es la finalidad de ese complejo? Vuelvan para atrás. ¿Cuál es la finalidad de ese complejo? Bien, unir a LS3 a la fosfatidiletoanolamina para que quede anclado a la membrana y esa proteína unida a la fosfatidiletoanolamina se conoce como LS3-2. O sea, todo este complejo tiene esa finalidad. Porque ese LS3-2 vamos a ver que es muy importante. Bien, entonces lo que veníamos diciendo, no vamos a entrar más en detalle en esto, simplemente para que ustedes vean, otra vez ATG9 se va a unir a esta ATG7, se va a activar, se va a transferir a ATG10 y esa ATG10, esa ATG12 se va a transferir a ATG5 que va a interactuar con ATG16, forma este complejo y ese complejo va a ser la E3 ligasa del complejo que viene ahora. No les voy a preguntar eso, ¿sí? No les voy a preguntar eso. ¿Sí? Y fíjense que todo este complejo similubiquitina lo que va a hacer es formar esa símil E3 ligasa para que al final del proceso en el cual ATG8 se va a activar, fíjense que esta es la proteína LS3, lo que va a hacer es transferir este complejo junto con ATG3 y LS3 va a transferirse a una fosfatidiletoanolamina. Se ve que debe ser muy complicado de hacer porque, bueno, requiere toda esa maquinaria. Entonces, al final del proceso, este complejo, dijimos que lo único que hace es formar esa LS3 unida a fosfatidiletoanolamina o LS3-2. Son sinónimos. ¿Y para qué sirve ese LS3-2 ahora? Bueno, tiene principalmente dos funciones descritas. Y LS3, ustedes cuando avancen en la carrera o si quieren interesarse en el tema, LS3-2 es el marcador por excelencia de autofagia. Es decir, tiene que aparecer LS3-2 y es, por ejemplo, si ustedes quieren ver autofagia, marcan con una inmunofluorescencia LS3-2 y la aparición de acúmulos de LS3-2 les está diciendo que ahí se está formando un autofagosoma. ¿Sí? Fíjense qué importante que es en la autofagia. Entonces, fíjense que, bueno, va a terminar cerrándose y formándose el autofagosoma. Ahora bien, esperen, vamos para acá. Entonces, principalmente tiene dos funciones. La LS3-2 se cree que es una proteína que está involucrada. Eso lo describió la misma persona que le dieron el premio Nobel, que se me fue el nombre ahora, por la autofagia. Se me fue el nombre. Oyumi. Oyumi también describe justamente que la LS3-2 lo que hace es, ¿se acuerdan que la TG9 acercaba o direccionaba a esa vesícula al fagóforo? Bueno, la LS3 lo que hace es producir la aproximación y la fusión de esa vesícula con el fagóforo para comenzar a producir el proceso de expansión. Fíjense si es importante el LS3-2. Y además, que es este proceso que ustedes ven acá, ¿ven? Produce la hemifusión y la fusión de las vesículas para que vaya creciendo. Y además, LS3-2, como vamos a ver ahora, es el sitio donde se va a unir específicamente los compuestos que van a ser sometidos a autofagia cuando estemos hablando de autofagia específica o selectiva. O sea, son esas dos funciones, reconocer el sustrato y producir la fusión o producir la aproximación de esas dos vesículas para que se fusionen y producir la elongación. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Las moléculas no. Recordad que la autofagia siempre involucra
el englobado de estructuras grandes citoplasmáticas. ¿Sí? Ahora vamos a ver que hay una proteína nexo que se une a LS3 y permite que se, digamos, lo que, si vos te fijás, perdón, porque yo no me pasé esa parte, fíjense que, recuerden que esto es una doble bicapa. Fíjense que el LS3 puede quedar del lado externo o del lado interno. Fíjate que esta LS3 que está del lado interno, lo que a mí me está marcando es el lugar donde está, eso va a terminar englobado. Entonces, si algo se une específicamente acá, va a quedar englobado dentro del autofagosoma. Es el que le va a dar especificidad a esa autofagia en el caso de que sea una autofagia específica o selectiva. ¿Sí? Y esas son las dos funciones del LS3. Pregunta de examen. Bueno, una vez que se formó, que se activaron los 4 complejos como vimos, se produjo la expansión, el cerrado, ¿sí? Se forma lo que ya vimos que es el autofagosoma. Y ese autofagosoma ya vimos que tiene que fusionarse con los lisosomas para producir la digestión y la recuperación de los componentes, que es al fin y al cabo la función de la autofagia cuando estamos hablando del proceso de inanición, ¿sí? Todo eso que degrado, yo agarro una gran porción de citoplasma y la degrado, lo que quiero es recuperar los aminoácidos, los nutrientes que formaban, las macromoléculas que formaban esas estructuras para poder utilizarlas para consumir o para producir energía. ¿Sí? Entonces, bueno, acá aparece el lisosoma y acá aparece Bedú diciendo, bueno, esos lisosomas tienen que de alguna manera estar involucrados en la degradación de grandes organelas dentro de la célula. Se fusionan, forman el autofagolisosoma y se degradan. Bueno, simplemente, fíjense, RAB, ustedes ya vieron algo de las proteínas RAB, ¿vieron tráfico? Bueno, miren todas las proteínas RAB involucradas en este proceso. Lo que yo les estoy mostrando es conceptos básicos, generales de la autofagia. Miren todo lo que todas las RAB que están involucradas en ese proceso. Y acá otra cosa que van a ver conmigo, que justamente esa autofagosoma que se forma no está a la deriva y se encuentra con el lisosoma por casualidad. ¿Sí? Existe todo un sistema de transporte a partir de microtúbulos, que lo vamos a ver cuando veamos citoesqueleto, que lo que hacen es aproximar ese lisosoma, formar sí, el anfisoma y terminar formando el autofagolisosoma, que va a ser el que va a terminar degradando los componentes que están dentro de la célula, del autofagosoma. Bueno, entonces dijimos, hasta ahora vimos el proceso en términos generales cómo ocurre. En ningún momento hablamos de selectividad, dijimos proceso en global. Pero bueno, como habíamos dicho, la autofagia, ¿sí?, puede ser selectiva. El proceso de inanición, el más estudiado, engloba al citoplasma y utiliza esos nutrientes. Pero, por ejemplo, yo puedo querer eliminar una mitocondria no funcional. La mitocondria no funcional es un gran riesgo para la célula porque produce muchos radicales libres que pueden llegar a dañar a la célula. ¿Sí? Entonces, si no funciona, yo me la quiero sacar de encima. Lo mismo los peroxisomas, los ribosomas. La autofagia del retículo endoplásmico, ahora lo vamos a ver. Si hay proteínas mal plegadas en el retículo, si esto es muy marcado, puede inducir directamente la autofagia de una porción del retículo endoplásmico. Xenofagia, un parásito intracelular metido dentro de la célula, puede ser eliminado por autofagia. Degradación de agregado de proteínas, ustedes ya lo vimos, los agregados de proteínas que no se pueden degradar, que se van acumulando, pueden ser eliminados por autofagia. Entonces, bien, recordamos la otra función, primera función del S32, permitir la aproximación y la fusión de las vesículas con el autofagosoma que se está formando, o puede ser el que ancla específicamente al sustrato. Entonces, generalmente ustedes se van a encontrar, si bien hay ejemplos, no hay consenso del 100%, lo que ustedes van a encontrarse es que LS3, fíjense, la LS3 que va a quedar dentro del autofagosoma, puede unirse a una proteína P62 que funciona como nexo. Es decir, LS32, P62
son el nexo para unir específicamente a algo que tiene que ser degradado. Entonces, fíjense, dijimos que la autofagia no necesariamente es un proceso patológico para eliminar compuestos que pueden ser nocivos. En la maduración de los reticulocitos, una de las cuestiones que tiene que ocurrir es la eliminación de las mitocondrias. Una célula madre que tiene mitocondrias, tiene núcleo, posteriormente para formar reticulocitos va a tener que ir eliminando los componentes de la sangre, ¿sí? De los glóbulos rojos, va a tener que eliminar, por ejemplo, las mitocondrias. ¿Y cómo elimina las mitocondrias en ese caso? Bueno, hay una proteína que se llama NIX, no importa, interacciona con LS3 y ¿qué pasa? Se produce la autofagia de las mitocondrias. Y esa célula al final del proceso es una célula que carece de mitocondrias. Y eso no es ningún proceso patológico, es simplemente una maduración, ¿sí? Y una diferenciación en sí. Ahora bien, yo les decía, imagínense, la mitocondria está generando la respiración oxidativa que ustedes ya conocen. Si la mitocondria empieza a funcionar mal, es una bomba de tiempo, justamente por la producción, yo les decía, de radicales libres que pueden dañar la célula. Entonces ocurre un mecanismo muy interesante que es la mitocondria, cuando empieza a tener un problema desde el punto de vista de su función, que lo que se puede ver alterado justamente son los gradientes que se generan, lo que ocurre es una activación de una quinasa que se llama PINK, que lo que hace es activar a una ubiquitina 3 ligasa, esta sí es ubiquitina 3 ligasa, que se llama Parkin, o parquina para castellanizarla. Y esa proteína, ese complejo que detectó que la mitocondria no estaba funcionando bien, ubiquitina a un transportador de la mitocondria. Esa ubiquitinización de ese transportador de la mitocondria es la señal que reconoce, por ejemplo, la proteína P62. ¿Y P62 qué hacía? De nexo de unión a LS3-2. Entonces, al final del proceso, fíjense, lo que va a ocurrir es que toda esta mitocondria, marcada de alguna manera por todo este complejo, se va a unir a el complejo LS3-2. ¿Y qué va a pasar? Entonces va a agarrar y va a decir, bueno, vos tenés que salir, fuera, autofagia, chao, porque no está funcionando bien. Y miren qué interesante, porque también todo este complejo que se forma es capaz de activar a la proteína AMBRA, que la proteína AMBRA es una proteína del complejo de la PI3 quinasa. Es decir, que la mitocondria cuando empieza a funcionar mal, no solo genera su marca para poder ser autofagocitada, sino que además desencadena el proceso de autofagia. Sí. Sí, señor. Cuando está fuera, justamente la función es la de permitir la fusión, ¿sí? El acercamiento de las vesículas que tienen la ATG9 con el fagóforo que se está formando. Tiene doble función. La primera función, estamos con el fagóforo, se produce la LS3. La LS3 lo que va a hacer es permitir que esa vesícula marcada con ATG9 llegue al fagóforo y lo que hace es permitir que se acerquen ese fagóforo con esa vesícula para permitir la fusión de membranas y que vaya produciéndose el fenómeno de expansión. Y también cumple la función de formar, es el nexo, es el anclaje, es la proteína de anclaje, la proteína integral al autofagosoma, que va a permitir que se unan otras proteínas para marcar aquellas estructuras que tienen que ser autofagocitadas. ¿Sí? Es un transportador de la mitocondria. Bien, y este es un proceso por el cual se está eliminando una mitocondria no funcional. Ustedes imagínense cómo hace si no la célula para eliminar una mitocondria que no funciona. Es una estructura, es una organela muy grande. Bueno, hace todo este proceso. Bueno, como yo les dije, puede ocurrir el fenómeno en el cual se desencadene la autofagia de una porción del retículo endoplásmico. Y esto ocurre, fíjense, por
el siguiente proceso. Imaginen, ustedes recuerdan que cuando se sintetizan las proteínas en el retículo, ahí está el control de calidad de esas proteínas que estén correctamente plegadas, y si esas proteínas no estaban correctamente plegadas, ¿qué molécula intercedía hasta bien se plegaran? Las chaperonas, ¿sí? Bien, acá están las chaperonas. Esas chaperonas, además, cuando no están funcionando o no están cumpliendo su función de chaperona, generalmente están unidas a ciertas proteínas transmembrana y lo que hacen es mantenerlas inactivas. Una de ellas, recuerdan que es la IRE. ¿Ya lo vieron? IRE. IRE1. Exactamente. El mismo mecanismo para la IRE corre para otras proteínas transmembrana del retículo. ¿Sí? Entonces, el mecanismo es muy fácil, muy sencillo, desde el punto de vista bastante lógico. Si yo tengo una gran cantidad de proteínas no plegadas, esas chaperonas están trabajando para tratar de pegar esas proteínas. ¿Eso qué quiere decir? Que todas esas proteínas que estaban transmembrana inhibidas por esa chaperona, ¿sí?, van a estar activas. Entonces, si ese fenómeno se mantiene en el tiempo, quiere decir que algún problema hay con alguna proteína que no se está plegando correctamente en el retículo. Y eso es altamente riesgoso para la célula. No puede haber proteínas mal plegadas. Son sinónimo de patología. Entonces, ¿qué hace la célula? Mediante ese mecanismo, ustedes vieron que una es la IRE1, que lo que hace es producir un ARN mensajero, que lo que va a terminar produciendo son más chaperonas. Bueno, además, hay otras proteínas que, por ejemplo, la PERC, ¿sí?, o ATF6, lo que van a hacer es frenar primero. Bueno, acá tienen un momento en el cual lo que van a hacer, acá tienen, fíjense, EIF2-alfa. ¿Se acuerdan del EIF2-alfa? Uno de los factores de iniciación de la traducción. Entonces, se va a fosforilar y ¿qué va a hacer? Va a estar inactivo. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que hacer, yo tengo proteínas mal plegadas en el retículo, es decir, bueno, frenemos la producción de proteínas hasta bien solucionemos este problema. Es lógico. Y otra de las cosas que ocurre, ¿sí?, es la activación de proteínas. Fíjense, se activa JNK. JNK inhibe a un inhibidor de beclina. Beclina es la activadora por excelencia del complejo de la PI3 quinasa. Entonces, si el fenómeno de mal plegamiento hace que las chaperonas estén ocupadas, se active esa vía, si eso es sostenido en el tiempo, es un indicador de que tiene que haber una autofagia de parte del retículo endoplásmico porque algo está pasando con el plegamiento de las proteínas. Y el mecanismo es molecular. Chaperonas liberan a estas proteínas transmembranas. Estas proteínas transmembranas son quinasas, que en este caso fosforilan a JNK. JNK va a inhibir a BCL2. Recuerden a BCL2 porque es una proteína que está involucrada también en apoptosis. O sea, ya se empiezan a mezclar todos los procesos, como ven. BCL2 mantenía inhibida beclina, entonces activa, inhibe al inhibidor de beclina, beclina activa a la PI3 quinasa y se desencadena el proceso de autofagia. Evidentemente, estos son todos mecanismos que se conocen realmente en parte, digamos. Ninguno es un concepto terminado y totalmente comprendido, ¿sí? Evidentemente hay muchos procesos que están involucrados, ¿sí? A ver, si vos me estás preguntando, ¿qué querés saber vos puntualmente? Lo hace, porque si yo mando a traducir más chaperones, transmitir más chaperones, las mando a D, pero después le voy a degradar esa parte para que me sirva. Bueno, la célula en un principio, vos pensás que la autofagia es un proceso muy costoso. En principio, primará la producción de chaperones y tratar de salvar el fenómeno, justamente. Evidentemente, cuando ya el proceso es tan sostenido, ya fíjate que hasta se frena la traducción de proteínas. O sea, ya ahí no hay ni siquiera vas a tener más chaperona porque se está frenando el proceso. Ahora, hasta dónde la célula aguanta un proceso y desencadena el otro, probablemente tenga que ver con la intensidad y las diferentes activaciones de las vías. No te puedo dar una respuesta certera de hasta dónde llega un proceso y cuándo empieza el otro, ¿sí? Probablemente, sí, como decimos, en un momento tiene que frenar la producción de chaperonas porque ya vas a degradar parte del retículo y no tiene mucho sentido. Y fíjate que justamente una de las cosas que pasa es que se frena la traducción de proteínas. Sí. Entonces la JNK cuando se activa inhibe el inhibidor de beclina, que es el activador de la PI3 quinasa. Todo es así ahora, todo es así.
Inhibidor de activador, activador de inhibidores. Así todo, acostúmbrense. Bueno, entonces esto va a terminar generando la degradación de una parte del retículo. Bueno, ahora esto es en retículo, ¿sí? Bueno, esto es lo que para eso les decía. Y ustedes ya vieron que las proteínas mal plegadas son sinónimo, en el caso de que se formen estas estructuras, ¿lo recuerdan? Estos amieloides, que son insolubles, que se empiezan a agregar entre sí, ya la célula no los puede degradar por la degradación proteosomal. Entonces, una de las formas de salvar esas estructuras que no pueden ya ser degradadas por la degradación proteosomal es la autofagia. Entonces, la autofagia puede ser desencadenada justamente por la aparición de complejos o amieloides no degradados. Fíjense, acá tenemos proteínas ubiquitinizadas que se agregan, es decir, ¿se ubiquitinizó la proteína? Sí, tenía que ir a degradarse al proteosoma. ¿Pudo degradarse? No, se agregó. ¿Qué pasa con esa ubiquitina? ¿Quién la reconoce? La P62. ¿Se acuerdan el transportador ubiquitinizado de la mitocondria? Bueno, acá no es un transportador ubiquitinizado, sino una proteína soluble. Se une y la P62 unida a ese complejo de ubiquitina, ¿qué hace? Se une al S3 específicamente. ¿Y qué pasa? Y se produce la autofagia de ese complejo, de ese amieloide que está agregado y que no pudo ser degradado. ¿Está? Y fíjense, yo les puse acá, para acordarme, la mutación justamente de ATG5 y ATG7, que son proteínas involucradas. Fíjense, ATG7 está acá, ATG5 está acá. Es decir, que cuando está mutado, este proceso de autofagia está, de alguna manera, alterado, está asociado directamente a procesos neurodegenerativos. Es decir que esos amieloides se pueden estar formando y la autofagia lo que hace es eliminarlos. Si la autofagia no funciona, esos amieloides se acumulan y tenemos procesos neurodegenerativos, Alzheimer, Parkinson, demencia frontotemporal, etc. Bien, para ir cerrando, miren, esto es del año 2014, tendría que buscar alguno un poquito más reciente. Drogas, ¿sí? Patologías y estudios clínicos para modular la autofagia y poder curar, entre comillas, podemos decir, determinadas diferentes patologías. Fíjense que acá les dice, tienen la patología, cáncer, incremento de la autofagia, acá tenemos todos incrementos de la autofagia, y posibles drogas que lo que harían es alterar algunos de los procesos o bloquear algunos procesos de autofagia para poder salvar la patología que se está generando. ¿Ven? Acá tienen simplemente a título informativo. Otro más. Bueno, acá tienen uno que hay. ¿Ven? Increase. Acá, a ver si tenemos alguno. Bueno, son muchas patologías, si a ustedes les interesa, esto es un trabajo, pero es simplemente para que ustedes vean que el proceso de autofagia, que yo este teórico lo daba hasta el año pasado y era un proceso que era importante, pero no tenía la trascendencia que tiene ahora, que le dieron el premio Nobel al que lo descubrió, ¿sí? Tiene implicancias en la salud humana. No por nada le dieron el premio Nobel, ¿sí? Es un mecanismo que está muy estudiado y que se tiene muy en consideración en estos momentos para lo que es la salud humana. Entonces, bueno, para ir terminando, este es el complejo. Bueno, otro más. Fíjense que el gen de la beclina, cuando está mutado y es inactivo, está asociado a cáncer de mama y de ovario. Es decir, es un proceso importante desde el punto de vista fisiopatológico. Y acá ustedes tienen, fíjense, todo el resumen. La iniciación con el complejo ULK, la nucleación con el complejo de la PI3 quinasa, cómo están relacionados, ese fosfatilinositol, como es reconocido por la WIPI, que acerca a estas proteínas ATG9 que tiene unido que vesículas, cómo el complejo similubiquitina genera esa LC3-2, esa LC3-2 favorece la fusión del fagóforo con las vesículas para generar la expansión o la elongación, y cómo ese LC3 a su vez, a través de la proteína P62, reconociendo generalmente ubiquitinaciones, puede tener o darle especificidad a ese autofagosoma. Bueno, simplemente para que ustedes vean lo que decíamos que diferentes procesos pueden activar. De acá es de donde saqué la información para darles este teórico. Todo esto lo tienen a su disposición si ustedes lo quieren. Los que yo les marqué son algunos de los trabajos que me parecen más generales y más accesibles
para que ustedes los puedan leer. Cualquiera de los podríamos subir al campus para que los tengan a mano, ¿sí? De todas maneras, ¿no los vamos a subir al campus? No los vamos a subir al campus. ¿Listo? Sí, pero si a ustedes, a alguno de ustedes les interesa, ¿sí? Puede acercarse y yo se los facilito, ¿sí? ¿Alguna duda? Sé que es complicado, pero fíjense, retomen los pasos de la autofagia, retomen cuál es la función de cada uno de los complejos del core y qué implicancias tiene cada uno de esos complejos en lo que es el proceso de la autofagia. ¿Está? Bueno, listo. Muchas gracias.